Bienvenidos a la clase número 4 del curso. Para comenzar la clase vamos a hacer como en la clase anterior. Pueden abrir el archivo de SketchUp que ustedes están trabajando o pueden utilizar el de la clase número 4. En este caso vamos a abrir el de la clase número 4 y vamos a abrir el archivo de D5 Render con este método. Ya previamente habíamos visto que había tres diferentes, desde el launcher, desde un archivo nuevo o de esta forma. Bien, para comenzar con esta clase en la cual vamos a modelar todo el interior del proyecto, vamos a posicionarnos en lo que es cocina, living, comedor. ¿Cómo vamos a hacer? Si siguieron los pasos de la clase número 1, van a tener el techo separado de todo el resto de los muros y de los objetos de la vivienda, y lo que vamos a hacer es clic secundario y ocultar. De esta forma vamos a acceder a lo que es el interior de la vivienda. Ustedes, si completaron todo el proceso de la clase número 1, podrían tener ya un modelado base como para empezar a trabajar estas imágenes. Si no, pueden utilizar el modelo que está en la clase número 4 completo o empezar a trabajarlo directamente ustedes como quieran. Pueden utilizar esta mesa o cualquier objeto que les parezca. Si quieren cambiar acá la grifería, el horno, pueden poner un horno tradicional, lo que a ustedes les guste. Esto es simplemente una base para que ustedes lo tengan de guía. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como en la clase anterior, en este caso vamos a edición, mostrar todo, y una vez que tenemos abierto el archivo de D5 Render, vamos a sincronizar el modelo 3D con el programa de renderizado. Una vez que tenemos sincronizado el SketchUp con el archivo de D5 Render, vamos a empezar a colocar lo que serían las cámaras interiores. ¿Cómo hacemos? Vamos con las flechas a movernos dentro del proyecto hasta acceder. Una vez que estamos adentro, colocamos nuestra primera cámara con el botón de agregar escena. Fíjense que la escena se las puede agregar dentro del grupo de exteriores. ¿Cómo la vamos a sacar? Vamos a mantener apretado y arrastrarla hasta sacarla del grupo de exteriores. Si no, lo que pueden hacer es simplemente, si no tienen seleccionado el grupo, apretar afuera, por ejemplo en esta, y agregar una escena por fuera. Una vez que tenemos la escena agregada, vamos a empezar a levantar lo que sería la exposición para que se vea mejor el interior. Ahí, y vamos probando hasta lograr una iluminación que nos permita visualizar todo el proyecto. Ahí actualizamos y agregamos una más de lo que sería el living. Seleccionamos las dos, apretamos la primera, control, seleccionamos la segunda, sin soltar control, clic secundario, agrupar. Y le ponemos interiores. Esta la ponemos por fuera. Y ahora vamos a empezar a trabajar con el render de la cocina. Para cambiarle el nombre, recuerden, doble clic sobre el texto o secundario y rename y render living. Bien, vamos a empezar a modificar la cámara. Siempre lo primero es presentar la escena, así que vamos a centrarnos en este espacio. Hacemos clic en el botón editar cámara y nos posicionamos en un ángulo que nos permita visualizar la cocina completa, por ejemplo acá, y actualizamos. Ahora vamos a eliminar esta mesa del frente. Podemos hacerlo de dos formas. Si queremos, podemos ir al proyecto y sacar la mesa. Sincronizamos y no la vamos a tener, pero el problema es que si queremos crear otro render de este ángulo mostrando la mesa, no la vamos a tener. Así que siempre lo mejor es tratar de trabajar con los objetos en el lugar. Control Z hacemos para que vuelva todo al origen. Así que vamos a encontrar la forma de eliminar esto. Si recuerdan, cuando vimos las configuraciones de la cámara y cuando hicimos la cámara del contrafrente, usamos cámara clipping plane. Así que en este caso vamos a hacer lo mismo hasta eliminar la mesa. Fíjense de encontrar una posición que elimine la mesa, pero que no les corte el piso. Por ejemplo, en este caso, si está muy bajo, les va a mostrar la parte que está cortando. Así que o levanta la cámara o levanta la posición de la cámara.
Si ven que se les mueve demasiado, apretando una sola vez en el teclado, es decir, que quieren moverlo pero mucho menos, van a ir a la opción de cámara, navegación, y van a bajarlo, por ejemplo, a un 6. Y ya el movimiento va a ser mucho menor. Si por ejemplo lo ponemos en 200, se nos va con un solo clic, es decir, con lo mismo que estaba apretando, se va mucho más. Así que en este caso vamos a dejarlo en 5, por ejemplo. Ahí va. Y posicionamos. Actualizamos la cámara y empezamos a trabajar lo que es la materialidad. Recordamos, para colocar materialidad vamos a Assets, Materiales, recuerden usar la opción Free y empezamos a materializar el proyecto. Vamos a ir a la opción de piedra y acá vamos a buscar algún mármol. Por ejemplo, podrían utilizar alguno un poco veteado como este mármol de Carrara. Fíjense de seleccionar la cámara y empezar a navegar más de cerca, a trabajar con lo que es el brillo. Fíjense que está demasiado brilloso, casi que parece un espejo, y estamos teniendo un problema que es el cámara clipping, que lo sigue manteniendo. Para eso vamos a sacarlo. Recuerden que la cámara la pueden configurar desde acá, pero si ustedes no están en la cámara pero les quedó la configuración ya puesta, van a la opción de cámara, que es la que están en el momento. En este momento no estamos seleccionando esta porque no está en azul, sino que es la configuración de lo que estamos viendo en pantalla, pero que no está guardado en ningún momento. Por ejemplo, yo hago así, corto todo, pero si yo voy a esta cámara, va a quedar con la configuración que ya está esta cámara. Si yo ahora me empiezo a mover, ya salí de esa cámara, pero quedan guardadas las configuraciones. Así que en este caso vamos a sacarlo. También vamos a sacar el desenfoque por el momento. Bien, empezamos a verificar el material. Si les parece bien, pueden probar con este u otro. En este caso vamos a buscar otro un poco más suave, que no sea tan veteado. Probamos este. Por ahí es muy oscuro. Este mármol está bueno. Fíjense que es uno que tenemos en favoritos y es de la versión free. No necesariamente hace falta utilizar las de la versión Pro. Una vez que colocamos el material, vamos a el inspector. Vamos a ir a las configuraciones del material con esta opción, siempre con el material seleccionado. Si no les aparece, porque no seleccionan el material, vamos a hacer con el botón I o con el gotero de acá la selección del material y empezar a configurarlo. En este caso, el Base Color Map no lo vamos a tocar, sino que vamos a tocar el Base Color porque viene un poco gris. Entonces lo queremos tirando un poco más a blanco. Vamos a ajustarle la disposición del mapa con la opción de triplanar. Y vamos a utilizar la opción de redondear bordes. ¿Por qué? Porque esta opción, como vimos por ejemplo en el exterior, está buena para lograr el efecto que tienen las mesadas del borde un poco redondeado. Así que activamos y lo dejamos en 3. 3 es una buena medida para este caso. Volvemos a visualizar el general y seguimos colocando materiales. Vamos a colocar la madera para este sector y para este sector. Vamos a utilizar el Cherry 03. Vamos a pintar también la silla y vamos a girarle solamente a la silla la textura 90 grados para que coincida con el sentido de la pata. Triplanar. Volvemos a rotar porque nos acomoda la textura. Ahí está, perfecto. Fíjense que la beta va en este sentido. En este caso lo que vamos a hacer es cambiarle el color al tapizado, cambiándolo por ejemplo por un cuero. Vamos a buscar la opción de leather. Vamos a poner este clarito. O este beige, a ver, un poquitito más tirando a blanco me gustaría que quede. Esto lo podemos editar desde acá. Ahí va, perfecto. Y le sacamos un poco la saturación para que no tenga color. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a colocar materialidad a la grifería y a la bacha. Vamos a poner metal. Y para esto pueden utilizar este material de aluminio o este material. En este caso vamos a utilizar solamente este para los dos. Y volvemos a visualizar cómo quedó la cocina.
Bien, una vez que damos un vistazo general, vemos que nos quedó sin materializar. Por ejemplo, la heladera. A la heladera pueden ponerle este material, o pueden simplemente dejar el que viene por defecto, seleccionar con la tecla I y aumentarle el efecto metálico. Esas son dos opciones, pueden quedar así o con este material. En este caso vamos a dejarlo así porque hace que destaque un poco más. Luego vamos a colocar el plástico de lo que serían las alacenas. Vamos a ir a Plastic y vamos a elegir el primero. Pintamos, vamos a Base Color y lo vamos a tirar a blanco. ¿Qué vamos a hacer con este material? Le vamos a aumentar el specular hasta un 0.8 y vamos a bajar el roughness a un 0.4. ¿Qué va a hacer eso? Que quede un material casi que quede como un espejo. ¿Ven? Acá estos reflejos que empiezan a generarse. Que es un material que, bueno, personalmente nos gusta utilizar, pero si quieren pueden ponerlo, pueden poner otro. Si quieren pueden hacer la cocina completamente negra o gris, así. Pueden darle su toque personal, al igual que a este sector. Empezar a generar una cocina completamente diferente, de esta forma. Pueden ir probándolo. Volvemos a la visualización, verificamos que nos quedan. En este caso, las paredes vemos que están con el color original del 3D. Así que vamos a ir a Asset, Wall, y vamos a buscar al final pintura de pared blanca, y pintamos. El techo en este caso y pared es lo mismo porque le pusimos el mismo material. Si ustedes lo pusieron diferente, fíjense de editarlo. Vamos a ir al Base Color Map porque tiene un tono gris y vamos a bajarle toda la saturación y subirle todo el brillo. Ahí está completamente blanco. Ahora vamos a hacer lo mismo con la cortina y ya prácticamente tendríamos toda la cocina en un 90% materializada. Vamos a ir a la opción de Fabric, que son las telas. Y vamos a buscar para la cortina dos materiales. El primero que pueden utilizar es este, que justamente dice que es para cortina. Lo ponemos en el exterior, que es un material que es semi-transparente, que está bueno, como una gasa. Y este otro para la otra cortina, que es como un paño más pesado. Lo podemos editar bajándole un poco al Base Color Map. El brillo, subiéndole un poco el brillo y hacerlo con un gris no tan oscuro. Volvemos a la cocina y verificamos. Bien, ¿qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando primero que nada cambiar el piso, cambiar la textura esta. ¿Por qué? Porque si ustedes ven está como repetida, se ve muy similar, y empezar a iluminar. Lo primero que vamos a hacer es terminar la materialización y luego vamos a continuar con la iluminación y el agregado de objetos. Vamos a abrir el archivo. Vamos a ocultar el techo y vamos a cambiar el color de las alacenas. Ustedes recuerdan que nosotros les recomendamos en la clase número 1 que usen siempre lo que son componentes. Esto está bueno para replicar un objeto. Por ejemplo, en este caso esta alacena, son todas iguales. Si se las piden más largas, editan una, se les editan todas. ¿Qué pasa? En este caso, como queremos que el material sea diferente, vamos a hacerlas únicas. Vamos a hacer única esta y esta. ¿Para qué? Para pintarlas de otro color. Por ejemplo, vamos a elegir colores. Este y esta de otro color, por ejemplo este. Vamos a poner edición, mostrar todo. Para hacer eso, recuerden no estar dentro de un grupo. Si ustedes, por ejemplo, están dentro de este grupo de muros y ponen edición, mostrar todo, no les va a mostrar el techo. ¿Por qué? Porque está fuera del grupo. Para hacer eso tienen que estar por fuera. Ahí va. Y sincronizamos. Ahí nos va a pintar de diferentes colores estas alacenas y lo que vamos a hacer es ponerles el mismo material, pero esta vez desplazando la textura con la opción de offset en un sentido y en el otro. Hacemos lo mismo acá. ¿Para qué? Para que no se vean todas exactamente iguales. Vamos a darle un poco más. Ahí va. Fíjense que ya esta, si bien se repite acá, no se repite en el resto. Si quieren pueden cambiar todos los materiales de todas. Pero bueno, para facilitarlo y a que a simple vista no se vean repetitivos, hacemos esto.
Por último vamos a materializar el piso. Vamos a usar la opción de piso de madera y vamos a ir abajo hasta este piso. Copian el nombre, seleccionan y materializan. Fíjense qué pasa acá, que tenemos el piso muy chiquito, es decir, la textura está mal. Vamos a apretar la tecla I, seleccionamos el material, vamos a ir al tamaño del material en la opción de stretch y ponemos 1 o otra opción, por ejemplo 1.5. ahí va bien. Verificamos que esté bien la orientación. Si quieren puede ser en esta o en la otra, es decir, rotándolo 90 grados. En este caso vamos a dejarla en esta orientación y vamos a agrandar un poco más a 1.4. ahí va bien, perfecto. A este material le vamos a agregar un poco más de fuerza al normal map para que se destaquen las uniones y lo vamos a hacer un poco menos brilloso, bajándole el specular y subiéndole el roughness. Volvemos al render de cocina y verificamos que ya esté todo bien. Ya con esos simples cambios van a tener el render prácticamente listo. Lo que les queda es trabajar el detalle fino de la ambientación y la iluminación. Vamos a empezar primero con la iluminación. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir a ambiente, environment, y van a empezar a modificar tanto la hora como el norte para poder encontrar una buena iluminación interior. Lo más recomendable siempre es que traten de hacer que los renders predomine el sol, entre el sol, la luz del sol, porque eso te levanta mucho lo que es el brillo como la imagen en general. En este caso vamos a empezar a cambiar el norte para hacer que el sol acceda desde la ventana lateral desde acá. Empezamos a buscar, ahí va, perfecto. Y vamos a empezar a hacer que entre un poco más hacia adentro con la modificación de la hora del día. Ahí va. Y esto es cuestión de ir probando. Por ahí es un poco mucho, ilumina demasiado, pero no se preocupen. Vamos a actualizar la escena y a desplegar la opción de más. Acá lo que vamos a hacer es bajar la intensidad del sol. Vamos a ponerla en un punto 2. Ven cómo empieza a mermar ese destaque que tenía. Y el tamaño del sol vamos a agrandarlo a un 5. ¿Para qué? Para que esta luz sea más difusa. Fíjense, así, si está en 0, como la luz entra y es completamente perfecta. Y de esta forma entra más como una luz difusa. Actualizamos y hasta ahí ya tenemos más o menos la iluminación trabajada. Una vez que tenemos definida la hora del día y la orientación del sol, vamos a ir a la opción de efectos. Acá vamos a empezar a trabajar con los efectos. En el caso que ustedes ya tengan, porque seguramente les va a pasar la configuración exterior, seguramente van a tener esto ya configurado. Si no, en el caso que lo tengan en 0, vamos a empezar a ver qué es lo que destacamos y qué no. El bloom para el interior yo lo dejaría apagado para que no destaque tanto el sol. Esto todo en 0. La única que podrían activar de acá es la aberración cromática para darle un poco de realismo, pero también pueden dejarla en 0. Por ejemplo, vamos a dejarla por el momento en 0, pues ya lo tenemos afuera para que vean la diferencia después de los renders que saquen. Y vamos a empezar a trabajar con lo que es la exposición general de las luces y de las sombras. Vamos a empezar a bajar ahora la exposición. Si bien antes la subimos para ver la escena general, vamos a empezar a bajarla para que el sol empiece a quedar natural. Fíjense que el sol ahí ya no queda tan fuerte, pero se ve bien. Vamos a empezar a probar, ahí por ahí es demasiado, sin que se les oscurezca mucho la escena, pero tampoco que el sol destaque tanto. Vamos a dejarla en un punto 3. Vamos a empezar a bajar la exposición de las luces. En este caso vamos a subir esto. Fíjense cómo las áreas que estaban iluminadas empiezan a bajar, como por ejemplo esta. Y vamos a empezar a subir la exposición de las sombras, es decir, las áreas oscuras se empiezan a iluminar. Y ya empieza a tener un poco más de forma. Estas opciones, más de punto 8 no le daría, porque por ahí empieza a sacarle un poco de realismo o a quemar alguna zona. Lo dejaría en un punto 8, que es más o menos lo que utilizamos en el exterior, punto 8, punto 9, ya
sería demasiado, pero bueno, si el render lo requiere lo pueden utilizar acá. Bien, ya tenemos configurado tanto lo que es el ambiente, el efecto, en este caso modificando todas las opciones de procesado de la iluminación, configurar el balance de blanco si quieren una imagen más cálida o una imagen más fría. Yo esto lo voy a dejar como estaba por defecto, pero bueno, esto como les dije es siempre personal. Si quieren pueden copiar la configuración que estamos utilizando ahora en la pantalla o pueden utilizar una configuración propia jugando, probando, es siempre todo esto personal.
Vamos a empezar a agregar luces. Vamos a agregar un strip light, que es como una tira de luz, como una tira de luz LED, por ejemplo, y la vamos a agregar debajo de la alacena. Seleccionamos, fíjense que estoy en el plano de la alacena, no estoy acá, no estoy en la pared, sino estoy en el medio de la alacena. Vamos a ir más desde abajo y hago clic. Acá vamos a tener las configuraciones de la luz. Lo único que deberían tocar en este caso es esta de length y ponerla en 0, y deberían habilitar la opción de mostrar la forma de la luz. De esta forma vamos a visualizar en la imagen, vamos a poner esto de esta forma para que podamos verlo desde cerca, con la opción desactivada y la opción activada. De esta forma vamos a agregar una tira LED que vamos a poder configurar y ubicar en el espacio. Vamos a seleccionar, fíjense, la flecha roja para moverla en este eje, al igual que hacíamos en SketchUp. Siempre mover en los ejes. Vamos a centrarla más o menos en la alacena y vamos a ir a la opción de tamaño y la vamos a agrandar. Fíjense de tener esta opción tachada. Esto significa que no va a mantener la relación que tiene ahora. Por ejemplo, si yo lo cliqueo y lo agrando, fíjense que aumenta tanto en ancho como en largo. Si yo vuelvo para atrás y la descliqueo, si yo aumento, por ejemplo, esta solamente aumenta el largo y el ancho se mantiene igual. Así que vamos a agrandarlo hasta que tome todo el ancho de la alacena. Y ubicamos. Volvemos al render de cocina y le cambiamos temperatura para hacerla más cálida, casi tirando al máximo, y le bajamos la intensidad para que quede un poco más discreta y no queme tanto contra la luz del sol. Vamos probando, ahí queda bien. Luego lo que vamos a empezar a agregar son las luces del techo para iluminar el resto del render, para iluminar estos espacios, estos. Y esto lo vamos a hacer de dos formas. Primero que nada, agregando los spots en el modelado 3D. Fíjense que ahora no agreguemos nada por el momento, para no complicárselos en la clase número 1. Pero eso lo vamos a empezar a hacer ahora. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir a la opción de 3D Warehouse y vamos a buscar Spot. O luz, si quieren poner alguna otra en inglés siempre, no recuerden buscar. Vamos a venir a colecciones, fecha de modificación, y acá podemos buscar cualquier luz que quieran. Buscamos esta, por ejemplo, que se ve que tiene mucha, y acá pueden elegir cualquier tipo de iluminación que quieran. En este caso, para simplificarle las búsquedas y que sea un poco más rápido, ponemos Spot y seleccionamos este, que es sencillo, no tiene mucho borde ni nada. Nos metemos dentro del proyecto en este caso sin eliminar el techo porque lo necesitamos para ubicar el spot. Nos acercamos al componente que descargamos y ponemos la cara superior con la cara del techo para que sobresalga. Una vez que lo tenemos ubicado, pueden tranquilamente ocultarlo, ir a una cámara superior, por ejemplo. Si ustedes tienen un plano de iluminación, podrían importarlo como hicieron el plano de AutoCAD, en este caso para seguir las guías, y copiar y poner las luces donde indique el plano. O en este caso vamos a ir a la opción de cámara, vista paralela, que es como una vista ortogonal, y vamos a ir a cámara, vista estándar, arriba. De esta forma vamos a ver el proyecto como si fuera un plano, como si estuviéramos viéndolo en 2D. Vamos a seleccionar el spot que ya colocamos y que ya está puesto sobre el techo a la altura final que va a quedar, y vamos a empezar a moverlo. Cuando yo mueva el objeto voy a tratar de seleccionar el objeto desde el centro y empezar a moverlo así, siempre sobre los ejes. O si lo hago, por ejemplo, desde este espacio y empezar a moverlo fuera de los ejes sin seleccionar ningún objeto. ¿Por qué? Vamos a verlo en 3D para que sea más sencillo. Por ejemplo, yo lo hago de este punto y empiezo a moverlo, me puedo empezar a mover el objeto tanto arriba como hacia abajo. Como no tengo los ejes no me puedo dar cuenta. Entonces, si yo lo hago siempre sobre el plano del piso, yo sé que el piso es plano, es en 2 dimensiones, no tiene como una tridimensionalidad, como por ejemplo el sofá, entonces no me está moviendo de arriba a abajo. Porque por ahí, acá me está seleccionando el punto del almohadón, y cuando yo lo muevo acá, me está seleccionando el punto del piso. Por eso siempre recomendable es cámara, vista
vista estándar, arriba, y moverlo siempre desde el propio objeto o desde afuera, siempre seleccionando el piso y no la mesa. Por ejemplo, si yo lo quiero mover así, yo lo estoy moviendo en este sentido, pero fíjense que nunca me posiciono arriba de ningún objeto, simplemente me muevo dentro de los espacios que me permite el suelo. Eso es un tip que a veces está bueno tener en cuenta, porque sin darse cuenta ustedes por ahí mueven algo y no saben qué pasó. Bueno, fue eso. Ahora empezamos a colocar estas luces cada 1,20. Seleccionamos, creamos un grupo como hacemos con todo, entramos al grupo y empezamos a moverlas cada 1,20. Esto también es cuestión de prueba. Si quieren ponerlas cada más distancia, o menos, si quieren ponerlas a una distancia mayor, menor, eso lo pueden ir configurando. Y ahí más o menos ya tenemos lo que es la iluminación de la cocina con los spots. Vamos a ponerlas más o menos ahí, que queden estas centradas en el pasillo. Y vamos a poner edición, mostrar todas. Y sincronizamos. Ahí ya vamos a tener las luces que importamos. ¿Cómo vamos a colocar la iluminación ahora? Vamos a hacerlo de dos formas. Primero que nada, cambiando el color del spot donde emite luz por una textura blanca y por una textura que emite luz, activando esta opción. Acá van a poder darle intensidad. Fíjense cómo empieza ya a iluminar el proyecto, hacerlo mucho más claro. Vamos a ver acá la opción apagada y encendida. Perfecto, vamos a dejarlo acá en 30 y vamos a verificar de vuelta la textura. Y vamos a verificar de vuelta la textura del mobiliario para que no refleje tanto, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Podemos bajarle el brillo o subirle el roughness. En este caso vamos a probar subiéndole el roughness para que quede un poco más difusa. Es decir, se reflejan, pero no es exactamente como un espejo. Vamos a probar. Ahí vamos a poner. Bien, ya tenemos configurado esto. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer otra cosa, que es, por ejemplo, seleccionando la textura esta emisiva, desactivar esta opción de Cast Shadow. ¿Qué es lo que hace esto? Que este material, si bien se vea emisivo, no emite luz. Por ejemplo, vamos a desactivarlo. Ven como estos espacios que estaban iluminados, vamos a volver a activarlo, se apagan. ¿Por qué? Porque este material se ve emisivo, se ve reflejado el material, pero no emite luz. Si yo lo activo, emito luz. Esto que sirve, por ejemplo, capaz que quieren agregar una luz y quieren controlar la iluminación de otra forma, desactivan esta opción. Por el momento la vamos a dejar porque está buena y le agrega un poco más de luz al proyecto para que quede mejor iluminado. Luego lo que vamos a hacer es agregar luces, en este caso un spotlight, es decir, una luz de spot, una luz que ilumina hacia abajo. Vamos a bajarle la intensidad a 20. Vamos a agrandarle el cono, es decir, qué tan ancho queremos el cono de iluminación. Por ejemplo, ahí queremos una luz muy puntual, un spot, por ejemplo, una dicroica muy puntual, o una luz un poco más difusa, que para este caso va a quedar mejor. Vamos a mantener seleccionado la tecla Shift y sobre el eje rojo desplazamos para duplicar. Otra vez lo mismo, Shift, movemos, Shift, movemos. Seleccionamos las 4 luces que creamos, manteniendo apretada la tecla Control y haciendo una selección sobre cada una, o yendo acá y seleccionando con Shift las 4 luces. Botón secundario y agrupar. Bien, de esta forma agrupamos todas las luces. ¿Qué nos permite agrupar las luces? Que podemos modificarlas todas juntas. Por ejemplo, las queremos apagar. Ponemos en 0, se nos apagan todas. Subimos, se nos suben todas. ¿Qué nos permite esto? Empezar a trabajar un poco más la iluminación en detalle. Vamos a dejarlo en 10, vamos a duplicarlas también para que respeten estas otras dicroicas y agrupar los grupos. Ahí los grupos los podemos agrupar, como ven acá. Esto mismo se puede hacer en SketchUp. Volvemos a verificar la imagen y vemos cuál es el problema. Ahora está muy expuesta la imagen, está demasiado iluminada. ¿Qué hacemos? Vamos a ir a cámara, exposición y la volvemos a bajar hasta encontrar una buena iluminación. Actualizamos y en este caso vamos a subir
la luz del sol para que quede más predominante. Siempre recuerden que no hay ninguna luz que sea más fuerte que la luz del sol. Siempre la luz del sol tiene que destacar más que el resto, si no es irreal. Así que lo que pueden hacer es subir la luz del sol, por ejemplo a 1, y ya empiezan a trabajar la iluminación de otra forma. Fíjense que está todo iluminado, la luz del sol destaca. O pueden sacarla a la luz del sol y ponerla por detrás, de esta forma. Y en este caso ya tenemos el render de la cocina prácticamente armado. Vamos a empezar a modificar un poco más lo que es la calidez para que no quede tan blanco. Bajar un poco la intensidad y empezar a probar agregando otras escenas. Por ejemplo, podemos agregar una escena desde este ángulo. Agregamos una cámara. Seleccionamos la cámara, le ponemos render cocina 2 y vamos a modificar lo que es, en este caso, por ejemplo, como les había dicho, el aspect ratio, la relación de aspecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este render nosotros queremos sacar solamente la cocina, no queremos que se vea la mesa. Y nos está pasando que nos corta el clipping plane la heladera. Si yo saco el clipping plane, voy a empezar a ver esto en detalle. Entonces vamos a aumentar el clipping plane, ajustarlo para que no nos corte ningún objeto. Por ejemplo, vamos a ponerlo un poco más, ahí, perfecto. Vamos a actualizar la cámara y a modificar la relación de aspecto. En este caso vamos a poner 1 a 1 para que nos haga más cuadrado la escena. Como vemos, acá vamos a empezar a modificar de vuelta lo que es el FOV, haciéndole zoom y girando un poco la cámara. Actualizamos y de esta forma ya tenemos dos cámaras. Tenemos la cámara frontal que nos permite ver toda la cocina completa y esta escena lateral que nos visualiza la cocina sin incorporar lo que es la mesa. Guardamos y vamos a ir con el paso final, que es empezar a agregar decoración. ¿Qué podemos agregar? Podemos ir a Assets, Modelos, buscamos la opción de Interiores, Indoor, vamos a Cocina, Kitchen y vamos a ver qué nos provee la opción Free. En este caso, para la cocina o lo que es baño también, porque está agrupado, lo que nos provee de 5 render es muy limitado. Si ustedes ven, por ejemplo, la versión Pro, les ofrece mucho más variedad, mucho más detalle, por ejemplo, alimentos, estos objetos decorativos, cerámicas, bueno, botellas y demás, que están buenos para agregar, pero que bueno, en este caso, si ustedes no utilizan la versión Pro, no las van a tener. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a ir de vuelta al archivo de SketchUp. Vamos a ocultar el techo. Vamos a volver a la cámara normal. Cámara, perspectiva. Nos ubicamos y vamos a buscar estos mismos modelos que podíamos poner en D5 Render en SketchUp. ¿Cómo los buscamos? Escribiendo Kitchen. Vamos a buscar en colecciones. Y vamos a poner las colecciones más nuevas. Vamos a buscar una colección que sea bastante variada y que tenga objetos de buena calidad. Por ejemplo, estos todavía no nos servirían, pero podemos copiar este nombre que está bueno también para buscar y ponemos. La idea de esto es que vean el proceso de búsqueda, que no es simplemente entrar a la primera colección que encuentran, sino empezar a hacer un filtrado. Ven, por ejemplo, esta tiene 22 objetos, pero son muy pocos, seguramente no son lo que estamos buscando, así que no nos sirve. Lo que podemos hacer es volver a la opción anterior y empezar a buscar por modificación. Por ejemplo, acá tenemos una buena colección con varios modelos, que es de decoración, y que nos ofrece modelos de buena calidad, que son detallados. Por ejemplo, podemos agregar este libro. Si les aparece esto es por la versión de SketchUp, colocan aceptar, no pasa nada. Y vamos a agregar el libro en esta esquina. Esto, como hicimos con los exteriores, es personal. Si ustedes quieren, pueden seguir lo que estamos haciendo, pueden elegir otros objetos, pueden poner lo que quieran.
Y empezamos ya a trabajar un poco lo que es la decoración. En este caso vamos a separarlos y vamos a tomar solamente lo que es la tostadora y la pava eléctrica. Como ven acá, ¿qué pasa? El objeto está desarmado, así que vamos a seleccionarlo y crearlo como un componente. Lo mismo con la pava, ven que está todo separado. Seleccionamos, crear componente. Lo llevamos al nivel 0. Lo llevamos al nivel 0 de la mesada y lo apoyamos. Lo rotamos para que queden de frente y colocamos. Vamos a seguir colocando algunos objetos más. Podemos poner algunos platos acá o un objeto decorativo de centro. Vamos en este caso a poner un objeto decorativo porque ya tenemos la mesa con los platos para que no quede tan repetitivo. Vamos a volver a la opción de estilo sólido. ¿Por qué? Porque cuando importamos el objeto nos puso la textura como estaba puesto en el objeto que importamos. Entonces, si nos llega a desconfigurar eso, volvemos a estilos sólido para trabajar bien con el modelo. Verificamos, más o menos vamos a dejar esto por el momento para no llenar el proyecto de decoración. Esto lo pueden trabajar ustedes. Si quieren más a detalle, pueden agregar más objetos. O pueden agregarle, por ejemplo, a lo que son las puertas, tiradores. Recuerden que esto las hicimos como si fueran componentes. Entonces con editar una y agregarle un tirador. Por ejemplo, entramos acá y le agregamos, en este caso, vamos a hacerlo algo rápido, un tirador. Esto es algo rápido y básico que estamos haciendo simplemente para que lo visualicen, pero bueno, habría que trabajarlo un poco más, ponerlos también en el sentido correspondiente, es decir, para que queden todos del mismo lado y que queden enfrentados, vamos a tener que venir a ir a la opción de escala y invertirlo con un -1, por ejemplo de esta forma. Recuerden que el -1 lo van a visualizar abajo a la derecha. Y rápidamente, si salimos de los componentes y los grupos, ponemos mostrar todo y sincronizamos, vamos a tener todos los objetos decorativos y lo único que nos va a quedar es empezar a configurar todo lo que son los materiales de estos nuevos objetos. Por ejemplo, vamos a hacer los tiradores negros, la pava también en un negro un poco más brillante. Este mismo material lo vamos a duplicar y se lo vamos a aplicar a la tostadora. Vamos a copiar el material metálico que colocamos en la grifería y se lo vamos a colocar acá. Y vamos a editar este vidrio que está muy opaco, cambiándole el base color a uno más blanco para que quede más transparente. Lo mismo con este que es otro material. De esta forma rápidamente van a tener ya la cocina con la decoración en los dos renders. Fíjense que no les pase esto, que les quede los objetos volando. Verifiquen siempre que esté todo bien colocado. ¿Esto por qué sucedió? Como les dije antes, porque no verificamos que estemos sobre el eje correcto cuando movimos el objeto. En este caso por ahí lo movimos en un eje así random, hacia la izquierda. Lo movimos en un eje correcto que era el X, pero el rojo, pero también lo movimos hacia abajo o hacia arriba, en este caso hacia arriba, y nos equivocamos. Por eso lo apoyamos. Vamos a achicarlo un poco para que no moleste. Y lo volvemos a acomodar. Vamos a eliminar esto por el momento.
porque no lo vamos a utilizar, simplemente era modo de muestra. Y volvemos a edición, mostrar todo para que esté el techo y sincronizamos. De esta forma vamos a tener la cocina prácticamente armada, ya con la decoración lista, la iluminación lista, la cámara correcta o las cámaras si quieren agregar más de una, y simplemente lo que les queda hacer es ir a imagen y renderizar o agregar al render queue. En este caso vamos a agregar al render queue, que nos va a aparecer en la opción de queue, no historial sino de queue, y vamos a ir a la opción esta, a la última, que son los que están sin renderizar. Nos va a aparecer acá el render y vamos a dejarlo por el momento. ¿Por qué? Porque vamos a renderizar todo junto. Vamos a ir al render de cocina 2, vamos a ajustarle el tamaño a 2K, vamos a enviar al queue, van a ver que nos va a aparecer acá, vamos a ir al render del living y vamos a repetir lo mismo. Vamos a ajustar la cámara, yéndonos hacia atrás para visualizar todo. Actualizamos, vamos a cambiarle el aspect ratio, en este caso uno más horizontal, como hicimos con los exteriores. Vamos a dejar esta imagen y vamos a crear una más desde la cocina hacia el living. Render living 2 vamos a ponerle y vamos a ajustar el clipping, eliminándolo y haciendo zoom más en detalle de esta forma. Bien, ¿qué sucede ahora? Esta área se ve oscura, los materiales no están colocados bien, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a ir a esta imagen y empezar a texturizar todo, a iluminar y a colocar los objetos que nos estarían quedando. Vamos, por ejemplo, a modificar la textura de la alfombra. En este caso, fíjense que la alfombra se ve brillosa, con reflejo, cosa que no debería pasar en la realidad. Las alfombras están hechas de tela y no emiten brillo, así que le apagamos el specular, lo dejamos en 0 y el roughness al máximo. Podemos hacer esto o ir a Assets, Materiales y colocar un material de alfombra, por ejemplo este. Serían cualquiera de las opciones correctas. En este caso vamos a dejar la que está bien. Vamos a modificar el material del sillón porque pasa lo mismo. Vamos a apagar el brillo y aumentar el roughness, o vamos a modificarlo agregándole en este caso el Grey Cotton, en Fabric Grey Cotton. Vamos a achicar la textura para que no se vean tan grandes los materiales y vamos a bajarle la saturación al mapa y aumentar el brillo para que quede más blanco. Ahora vamos a aplicar tanto esto en los almohadones como en estos bordes que tiene este sofá. Vamos a modificar también el resto de materiales, esto lo vamos a ver en cámara rápida para el resto de las texturas. Esto lo vamos a ver en cámara rápida, pero es básicamente lo mismo, con materiales propios de D5 Render o materiales que pueden crear ustedes. En este caso vamos a utilizar materiales propios de D5 Render, ya que no es necesario colocar materiales externos. En este caso ven cómo se ve muy repetitivo. Podemos apagar la textura un poco, tirarla más a un color más sólido y aplicarla en el borde interior, ya que son dos materiales diferentes. Vamos a hacerlo un poco más clarito. Y rotarlo. Perfecto, ya tenemos configurado este material. Ahora vamos a materializar el rack. Esto también es cuestión de probar y cuestión de gustos, por el material quedó muy fuerte, ahí este está mejor, un poco más opaco.
En este caso, por ejemplo, para colocar este riel, como ya sabemos que estos spots están a la altura final del techo, vamos a copiar esta altura poniéndolos así al nivel y ubicándolos en el sector que corresponde. Vamos a achicarlo porque tiene demasiados spots. Y vamos a ubicarlo en la posición final. Fíjense que siempre lo hago en los ejes, no lo hago así en diagonal para reducir errores. Vamos a poner las últimas dos luces. En este caso vamos a colocar esta luz en la mesa. Hacemos lo mismo pero con el riel, verificamos la altura final, ponemos en posición. Fíjense que algo que pasa es que nos puede importar esta imagen, la eliminamos y editamos el objeto entrando hasta seleccionarlo y subirlo en el eje azul. Verificamos más o menos la posición. Fíjense que si yo no lo muevo en el eje azul, sale y se ve a cualquier lugar. Por eso siempre recuerden los ejes. Y el cable lo achicamos. Ya tenemos ubicadas las luces del techo, vamos a ubicar la última, alguna lámpara de pie. Como esta, para trabajar un poco más sobre la iluminación. Vamos a verificar que esté todo correcto, vamos a edición, mostrar todo, sincronizamos otra vez y ya nos va a aparecer acá todo lo que colocamos. Verificamos las imágenes, vamos a empezar ahora a ver que esté todo ya materializado. Nos vamos a ir a la opción de ambiente, de environment, y vamos a modificar lo que es el norte del sol para que empiece a entrar lo que es la casa. Fíjense que ahí no entra, ¿por qué? Porque todavía le falta que esté un poco más hacia la tarde. Podríamos dejarlo ahí como primera opción y ya sacar una imagen. Fíjense que tenemos la opción de desenfoque de lente activada, que era esta opción que vimos en la clase anterior. En este caso vamos a hacer foco en la pared del fondo y desenfocar la parte de adelante, que es esta. Vamos a dejarlo en 6. Vamos a agregar una imagen más, pero desde el otro ángulo. Y en este caso desenfocando el fondo y enfocando lo que sería la mesa. Sacamos el clipping plane si pasa esto y vamos a aumentar un poco más el desenfoque. Perfecto. Y ahí tenemos configurado esto, perfecto. Así que ahora vamos a tener del living estas tres opciones. Esta directamente desde el living, en la cual tenemos que trabajar la iluminación. Podemos hacerlo de esta forma o copiando, por ejemplo, los efectos que aplicamos en el living 2. Ven que ya el sol está igual que como está en esta escena. Vamos a desactivar acá el desenfoque porque no lo necesitamos. Y vamos a terminar de verificar la ubicación de la cámara. Si quieren moverla, capaz un poco más hacia este sector. Está perfecto. Vamos a agregar una segunda cámara del living y vamos a ponerle el nombre de atardecer. Verificamos que la cámara ya esté puesta, que esté bien configurado todo lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Y ustedes pueden ver, acá hay algo que estaría faltando. Fíjense si se dan cuenta. Si no, les comento, es la opción de perspectiva 2 puntos.
Si ustedes lo hicieron bien, esto ya lo deberían tener configurado en cada una de las imágenes. Para continuar, vamos a empezar a verificar que esté todo ya materializado. En este caso nos va a faltar materializar esto como si fuera metálico y la parte que debería emitir luz con la opción activada. Fíjense que si les llega a pasar esto, es que hay un material que está duplicado. ¿Cómo hacemos? Volvemos para atrás, vamos al SketchUp, vamos al objeto y accedemos a los spots. Verifiquemos que son componentes. Fíjense que si selecciono uno se seleccionan todos, o sea, es un componente. Con modificar uno ya está. Accedo y esto lo cambio por otro color. Perfecto. Si no pueden hacer eso, lo que pueden hacer como una solución más fácil es buscar otro riel, otro spot, otra luz, que sea. Y volvemos a materializar. Listo, perfecto. Ya tenemos activado la luz. Ahora vamos a configurar este globo del fondo. Le vamos a poner un material metálico y vamos a agregarle una luz. En este caso, ¿qué luz le vamos a agregar? Va a ser una luz puntual. Fíjense que la colocamos en la parte exterior y la movemos hacia adentro. Una vez que está adentro, vamos a ir a la parte de intensidad, le vamos a poner un 3 y la vamos a hacer más cálida para diferenciarla. Verificamos la luz, la bajamos 2. Lo mismo con las luces del techo, podemos agregar un spotlight para cada una de las luces del spot y girarlas para que copien la dirección, o simplemente agregar 3 o 4 en un área, en este caso random. Por ejemplo, podemos agregarlas así, las agrupamos, ahí las agrupamos, las colocamos y las movemos en el otro lugar. Volvemos a agrupar todo para que esté junto. Bajamos intensidad, agregamos, le agrandamos el cono y le bajamos un poco más la intensidad. De esta forma ya empezamos a tener una iluminación global un poco más pareja. Fíjense cómo está sin la luz esta, como estas áreas están más oscuras, y con esta luz. Esta misma luz podemos duplicarla y colocarla en este sector para no poner una luz puntual. Pueden, si quieren, poner una luz puntual ahí y hacer lo mismo, bajarle la intensidad, ponerle un poco más de temperatura y demás. Pero como consejo general para los renders, esta luz de Spotlight queda muy buena, queda realista, está bastante buena para los renders en general. Una vez que tenemos esto configurado, vamos a ir a la otra opción, al otro render que creamos, que es el atardecer, y vamos a prácticamente apagar el sol. ¿Cómo? Llevándolo a un horario más de tarde. Ahí. Lo sacamos y con una luz tenue y empezamos a ver cómo realza la iluminación interior. Fíjense cómo esta luz empieza a destacar un poco más. Las luces que pusimos en el techo, si yo la apago, vamos a volver a apagarla. Se apaga toda la escena, la vamos a dejar activada. Y acá podemos empezar a agregar otro tipo de luces, por ejemplo, como una tira LED en esta área. Vamos a agregarla. Fíjense que el borde amarillo es todo el contorno de la luz, así que lo giramos en este sentido, 90 grados. Le bajamos la intensidad a 10, la hacemos más cálida. Esta opción la ponemos en 0 y volvemos a agrandarla como hicimos con la opción de tamaño, con esta opción tachada. Este es un detalle que le da a esta imagen para trabajar mejor con la luz. Colocamos, volvemos a este render de atardecer y activamos la opción para mostrar el contorno. De esta forma ya empieza a tener un poco más de color la imagen. Pueden, si quieren, agregar más luces, inclusive si quieren pueden agregar
una imagen a la tele. ¿Cómo agregamos una imagen a la tele? Rápidamente, esto se lo muestro. Seleccionan la televisión, base color blanca, base map, y en este caso, como se acuerdan que poníamos un diffuse map, en este caso vamos a, por ejemplo, vamos a poner la imagen del render anterior. Le ajustamos el tamaño y ya de esta forma tiene, por ejemplo, una imagen en la televisión. No recomiendo porque no queda tan real y por ahí llaman demasiado la atención, apenas que sea un proyecto que lo requiera. Lo mejor es siempre dejarlo con eso, con la televisión apagada. Si les quedan algunos puntos como estos oscuros, significa que la luz no está llegando. Por eso verificamos. Fíjense que la luz esta está del plano este que está oscuro para la derecha, que significa que no está llegando. Así que podemos acceder, por ejemplo, a este grupo y duplicar una luz para iluminar esta zona oscura. Y ya empieza a iluminarse un poco más. Si lo apago, fíjense como todo esto se ve más oscuro, y si lo enciendo empieza a tomar un poco más de color. Hacemos unos ajustes finales. Y una vez que tenemos ya todo esto ajustado, actualizamos, verificamos que esté todo correcto, y de la misma forma que hicimos antes vamos a la camarita, a imagen, agregar el render queue. Verificamos este que ya habíamos configurado, y si queremos podemos apagar las luces. Las seleccionamos, estas dos que destacan, y las apagamos. Esta también, actualizamos. Y ya tenemos un render, por ejemplo, un atardecer ya más oscuro con iluminación interior, y un render más de día con iluminación ya más natural. En este caso podrían terminar de ajustarlo verificando lo que es la intensidad del sol, el radio del sol, esto que ya habíamos viendo, y los efectos. Fíjense que cada imagen tiene que trabajarse por separado. Recomendación, lo ponen en 0 y empiezan a ajustarlo. En este caso, por ejemplo, el highlight lo podemos dejar en 0 y solamente tocamos lo que es la sombra. Una vez que tenemos configurado, agregamos el render queue, verificamos este render, ya lo habíamos agregado, vamos a este otro, verificamos este otro render, que estén bien las configuraciones. Si queremos apagar esta luz y esta luz, podemos copiar los parámetros de la imagen que ya las tiene apagada, que es esta. Fíjense que esta no tiene la tira LED ni tiene esta luz prendida, entonces vemos. Y entonces vamos al render del Living 2 y pegamos los parámetros, actualizamos, e inclusive si queremos podemos terminar de ajustar la cámara. En este caso, como está un poco más aérea, apagamos los dos puntos de fuga para que no nos deforme la imagen. Podemos dejarla acá y agregamos el render queue. Vamos a la última imagen, la 3, y en este caso lo que vamos a hacer es copiar los parámetros del atardecer. Vamos a pegar y vamos a agregar el render queue. Una vez que hicimos eso, vamos a ir al render queue y vamos a ver cómo están todos los renders que agregamos. Si por ejemplo ustedes se olvidaron de poner el tamaño de la imagen, es decir, ustedes la querían en 2K, en 4K, en 6K o en cualquier tamaño que prefieran, pueden modificarlo desde acá. No hace falta seleccionar la imagen y eliminarla. Pueden seleccionar la imagen o las imágenes, en este caso seleccionando acá la opción de todos, van a ir a opciones en este icono y en resolución van a agregar 2K o 4K. En este caso vamos a sacarlas en 4K, una resolución alta. Y una vez que tienen eso, van a poner la location, es decir, la carpeta donde quieren guardarla. Vamos a ir en este caso a la clase 4. Seleccionamos carpeta y después cada vez que hagan un render de este proyecto siempre se las va a guardar en esta carpeta cuando usen el queue. Y como recomendación van a ir a la parte de opciones abajo a la derecha y van a activar la opción de Save and Render. ¿Qué hace esto? Es guardar el archivo antes de renderizar. Porque por ejemplo, si ustedes durante todo este proceso no guardaron lo que hicieron o hace 20 minutos no lo guardaron y mandan renderizar, si se les llega a tildar la computadora van a perder todo el avance de los últimos 20 minutos. De esta forma van a evitar el error que siempre pasa, que es al momento de renderizar que una computadora se tilde, se cuelgue. Esto va a hacer que lo guarde y cualquier cosa que pase de ahora en más no pasa nada porque les va a abrir el proyecto previo a renderizarlo. También tienen la opción de
de AutoClose, que es básicamente para cerrar el proyecto. Por ejemplo, cuando renderice todo esto, me va a cerrar el programa. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, ustedes tienen una entrega mañana y dejan la computadora funcionando por la noche. Ponen AutoClose, esto va a hacer que el programa haga todos los renders y una vez que está hecho se cierre para no exigir la tarjeta gráfica. Por ejemplo, si ustedes dejan el programa abierto, la tarjeta gráfica calienta porque está constantemente renderizando lo que están viendo de fondo. Esto está haciendo que la tarjeta gráfica esté exigida. Entonces, si ustedes activan la opción de AutoClose, les va a cerrar el programa automáticamente cuando renderice. Vamos a dejarla activada para que vean lo que sucede. Con las dos opciones activadas, con la de guardado previa a renderizar, ¿okay? Y con la que se cierra automáticamente. Bien, una vez que tengan todos los renders finalizados, lo que deberían hacer es empezar a revisarlos, empezar a buscar imperfecciones o cosas que puedan corregir para más adelante. Por ejemplo, si nosotros vemos el render que hicimos del atardecer y el render que hicimos de día, que es este, fíjense como en este render del atardecer está bien puesta la cámara con la perspectiva a 2 puntos, pero en este está levemente inclinada si vemos en esta línea vertical y en esta línea vertical comparado con el otro. Eso significa que tenemos mal configurada la cámara, así que lo que hacemos es ir al proyecto, lo volvemos a abrir, vamos a la cámara que está mal configurada, editar cámara, verificamos este error y ajustamos. Esto es algo que suele suceder. Después seguimos verificando las imágenes. Por ejemplo, en esta imagen por el desenfoque nos está haciendo borroso el sector de las banquetas, lo que parece como que la imagen está mal o en baja calidad. Y otro problema que estamos teniendo, que van a identificarlo en este render y en el render de la cocina 2, es por ejemplo la textura del piso, al igual que el desenfoque, y esta textura que tendrían que verificar. ¿Qué es lo que está pasando acá? Si nosotros comparamos la escena renderizada, vamos a encontrar el problema de que acá está todo borroso y la idea es que se vea bien. En este caso, como es una escena de cerca que necesita priorizar el desenfoque, en este caso lo vamos a desactivar. Otro error que vemos es como en las texturas como la pared o el piso, que se ven mal. Lo lógico es que el render se vea mejor que la escena que estamos viendo en vivo. Entonces, si les llega a pasar esto, el problema que pueden llegar a tener es que se están abusando de estos dos efectos. Si bien estos dos efectos están muy buenos, porque realza las partes oscuras o opaca las partes que están muy iluminadas, el problema que tiene es que efecto lo que hace es quitarle un poco de realismo al render. Entonces, estos efectos tienen que trabajarlo con mucho cuidado. Por ahí pueden usarlo, como les dije, en 0,8, pero tienen que verificar cómo está compuesta la escena. En este caso, al momento de renderizar, nosotros verificamos que no quedó bien, entonces vamos a ponerle un punto 25 y un punto 1. Fíjense cómo la parte con luz destaca un poco más y la parte en sombra queda un poco más oscura. Pero lo que va a pasar es que en este caso, cuando saquemos el render, este efecto no nos va a quemar todas estas áreas. También vamos a sacar el desenfoque, vamos a desactivarlo y actualizamos la escena. Vamos a hacer lo mismo con esta otra cámara. Sacamos el desenfoque, actualizamos. Perfecto. Una vez que tienen eso, terminan de ajustar el resto de efectos. Por ahí, si les llega a quedar mal, pueden subir un poco la exposición, bajarla, cambiar la luz. Vamos a activar ahí, a seleccionar la luz y a modificarla en cada render por separado. O sea, esto no es una receta que yo les digo, van a tener que poner siempre intensidad de luz 10 y efecto de exposición menos tanto. No, esto lo van a tener que personalizar para cada escena. Por eso es importante que ustedes entiendan para qué funciona cada herramienta, para detectar cuál es el error que podrían llegar a tener y corregirlo. En este caso, por ejemplo, cuando sacamos el render y la textura se veía mal, era ese efecto. Este error que les mostré es algo que suele pasar mucho, que se abusan por ahí de este efecto porque está bueno y soluciona mucho los problemas de iluminación, pero que cuando sacan el render final queda mal. Entonces, bueno, lo importante es empezar a trabajar bien lo que es la exposición, la iluminación que ponemos, en este caso con los focos, la iluminación que trabajamos del exterior, porque es importante que sepan que depende de cada escena. Entonces lo que vamos a hacer ahora es
renderizarlo con estos efectos modificados. Vamos a ponerle 2 nuevo. Y en la carpeta van a tener tanto el render viejo como el render nuevo para que puedan comparar y vean las diferencias de este desenfoque y de este efecto un poco más leve. Bien, y de esta forma acá podemos ver la imagen ya renderizada final y van a ver cómo, comparado con la escena que teníamos, acá vamos a poner el antes y el después, como en la escena las texturas empiezan a ver un poco mejor, no está todo tan quemado, el material de las alacenas no está tan opaco, entonces nada, todo el proyecto empieza a tener un poco más de realismo. Esto también es cuestión de prueba y error. Es sacar el render, verificarlo y hacerlo de vuelta. No crean que el primer render que saquen les va a quedar perfecto. Siempre la idea es sacar un render, verificarlo. Más que nada los interiores, que es donde más se delatan los defectos. Ya finalizada lo que es la clase 4, recuerden guardar. En este caso el archivo de 5 render se guarda automáticamente, así que nos quedaría guardar solamente el archivo de SketchUp. Y si quieren, de acá a la próxima clase pueden seguir jugando con otras cámaras. En la próxima clase lo que vamos a hacer en el baño, terminar de ajustar lo que es la iluminación en estos espacios que no tienen ningún tipo de iluminación natural, porque si bien acá veíamos que ya teníamos la iluminación que entraba desde el sol, entonces la imagen más o menos ya estaba iluminada. En este caso no vamos a tener ningún tipo de iluminación, van a ver algunas recomendaciones que hacemos, al igual que cambiar algunas texturas, como por ejemplo la de las paredes, que en este caso tenemos las mismas que el resto de la vivienda. Y terminar de ver algunas configuraciones generales en el proyecto ya finalizado, con todo modelado, tanto los exteriores, living, cocina, comedor, baño, para hacer un video y utilizar algunos tips extra que les vamos a dar sobre inteligencia artificial.